So we're live, and welcome to Transforming from Pamplona. I'm going to hand over to Gabriel Insausti to welcome us. Hello, everybody. This is a transforming session, a poetic event with Sarali, Gintsburg, José, Iniesta, Danila, Andreev, Antonio Martínez, Arboleda, Mike, Baynham, Andreev, and myself. Buenas tardes, esta es una sesión de Transforming, una sesión poética conmigo mismo, Sarali, Gintsburg, José, Iniesta, Antonio Martínez, Mike, Baynham. Hola. Bienvenido, José Iniesta. Espero que se nos oiga bien. Y no sé cuál es el procedimiento, si debo pasar ya directamente a mi lectura. Sí. Teresa. Espera un momento. José tiene que apagar su mic. Sí. I'm sorry. El nombre de Ariel no está aquí. Ariel. Hola, buenas. Mike. Hola, José. ¿Puedes ¿Puedes apagar apagar tu micrófono? Sí. Okay. This is my microphone. No, it's not ours because you have. Let's mute. Yeah, no, it's all right. Okay, sorry. I Okay. beg your pardon. So now we're going to have a brief introduction, and the poet translators will be talking about their approach to translation. Now, I've prepared my talk in Spanish, so I can't suddenly switch to English. Voy a presentar unas palabras en español sobre la poesía, la traducción de poesía. En esta velada de poesía multilingüe nos presentamos a vosotros como poetas traductores o traductores poetas. Traducir poesía ha sido una práctica a la cual me he dedicado desde muy joven. Considero la traducción de poesía como una lectura atenta, la lectura más atenta posible. El traductor desmembra el poema para reincorporarlo en otra forma. A los 21 años traducía poemas del poeta de Nueva York, de Federico García Lorca, un poco más tarde Sullivan del Tamaric. Soy un poeta traductor largamente inédito, un hecho que me importa poco. La poesía, como decimos en inglés, is a long game, un juego largo. No te jubilas de ella. La poesía te puede dejar, como los dioses abandonaron a Antonio, pero nunca te jubilarás de ella. En las palabras de Yeats, an aged man is but a paltry thing, a ragged cloak upon a stick, unless soul clap its hands and sing, and louder sing, for every tatter in its mortal dress. No atrevo a traducir estas palabras en español. Esto lo dejo para personas como Gabriel. Políticamente me oriento a la idea de poesía sin fronteras y contra los nacionalismos, regionalismos y localismos poéticos, por donde se encuentran. En mi poemario ideal, el poema existe en una página con su traducción fraternalmente en la otra. Me frustra mucho cuando no puedo acceder al original. En esto me encuentro de la misma idea del poeta marroquí Abdalazrika, que dice, "These days, I do not try to read a poem translated from English, for example, without looking up the original text, even if I find it difficult. I believe that language is the other that wishes to see itself in the mirror of another language. El lenguaje de este otro, que quiere verse en el espejo de otra lengua. En mi etapa actual de vida, lentamente como próspero, me distancio de la teoría, pero mi aproximación teórica a la traducción poética es la idea de elaborar una teoría dinámica de la traducción como práctica, por ejemplo, en mi libro Translation and Translanguaging. Veo la traducción
como un agissement, un agencement, en el sentido de Deleuze y Guattari. Y me inspiró mucho del concepto de la poesía nómada de Pierre Jaurès, como dice Jaurès, a nomadic poetics will cross language, not just translate, but write in all or any of them. La poesía que es el uso más destacado del lenguaje nómada, valorizando el camino más que la llegada. En esto me inspira más que nadie las palabras de Zygmunt Bauman. The desert-like world commands life to be lived like a pilgrimage, but because life is a pilgrimage, the world at the doorsteps is desert-like, featureless, as its meaning is yet to be brought in by the wandering, which would transform it into the track, leading to the finishing line where the meaning resides. Bueno, la traducción en español me ha ayudado Ariel. El mundo desierto exige que la vida se viva como un peregrinaje, pero siendo peregrinaje, el mundo que yace en la puerta es un mundo desierto, sin contornos, puesto que su significación aún ha de ser introducida por el mismo vagar que la transformaría en el sendero que lleva hasta la meta, donde se encuentra la significación. Bueno, I hand over to Gabriel in any language you want. Thank you very much in both. By the way, I didn't mention Ariel Miller, whose name is not on the screen, but he's right there. And he's reading his poems and translations with us today. I'm going to read a poem by Edo Thomas. It's too early for the reading. It's the commentary. We're just having a commentary on translation at this point. Well, my commentary is very short. For me, translating poetry is, first of all, an act of love. I fall in love with the text. I want to share it with a Spanish reader who usually is not very well acquainted with the text. And obviously, meaning is very important, but when it comes to poetry, form is also very important for me. So I try to preserve somehow the rhythm, tone, the atmosphere of the original. Sometimes it's more demanding whenever there's rhyme or a very particular pattern. Sometimes it's easier when there is a much more loose structure, when it's blank verse or free verse. And I'm not very much concerned with theory, but rather with the practice of translation. And that's about all I would have to say. Quizá debería decirlo en español. Para mí la poesía surge, la traducción de poesía surge como consecuencia de un enamoramiento. Es como el que se ha enamorado de una chica muy guapa y quiere decírselo al primero que se cruza por la calle. Sencillamente es un intento de compartir ese enamoramiento con el lector español. Y por eso he traducido a Thomas o a Coleridge o a Auden para dar a conocer cosas que me parecían valiosas. Cuando traduzco me importa el todo más que las partes, me importa la forma y no solo el significado. Creo que se trata de crear un nuevo significante, no preocuparse solo del significado. Evaluar la validez de una traducción yendo analíticamente palabra por palabra me parece un contrasentido. El auténtico signo es el conjunto del poema. Y no quiero ocupar mucho más tiempo porque estoy seguro de que hay gente aquí mucho más interesante que yo y que tiene cosas más importantes que decir. Así que cedo la palabra al siguiente. Sarali. I will try to be very, I don't know if you can hear me well, I will try to be very brief. Since because of some coincidence, tonight we are going to have a number of Russian translations of poetry from all kinds of languages. I thought that it would be reasonable to say a couple of words on how in Russia or within the Russian culture we see the process of literary translation or poetic translation. And for that, I would like to refer to the famous English poet Percy Bysshe Shelley. And exactly, I would like to quote his idea on the vanity of poetic translation. I am sure that you are all familiar with that. He said that translating poetry from one language to another
or as wise as to cast the violet into a crucible that you might discover the formal principle of its color and odor. The plant must spring again from its seed, or it will bear no flower. Curiously enough, after almost 100 years, another famous poet, this time Russian, Valery Brusov, wrote a nice essay which was titled Violets in the Crucible, where he took Shelley's idea and developed it a little bit further. I think what I'm going to say pretty much summarizes how we used to see the poetic translation from any other language into Russian in the course of the 20th century, and even now in the beginning of the 21st century. So basically his ideas were that although we perfectly understand the impossibility of the task of translating a poem from one language to another and doing it precisely and correctly, still a lot of us, and including very famous poets, somehow are very attracted to the idea of doing a poetic translation. And this is, of course, not because we think that we are doing a very big favor to other less educated people who don't speak foreign languages and therefore are not capable of reading poems in other languages, but because we become involved in some sort of game where we read a poem in a foreign language, something touches us, we find that it's very charming, and then we try to find means to see how we would be able to get or maintain the charm in our own language. And this is what fascinates us, and this is what makes us keep wanting to translate poetry. Sometimes, how can we do that? Sometimes through maintaining the poetic imagery, sometimes rhyme, sometimes the tone. And I think this is very much how we see it, and this is what I wanted to say. Mhm. Thank you. I just thought that it's very curious how it all started in the UK, and still when in Russia we have a discussion how we are supposed to treat any poem in any foreign language. I say, so it's a violet in a crucible. This is how we approach it. Lovely. Antonio, a word from you. Hello, everybody. Thank you very much for the invitation, and it's a pleasure to be with you. I don't know if you want me to talk in English and Spanish from Murcia, from Lorca. I'll mix a little bit of both. I wanted to say something, first of all, as an educator. I believe that in our digital age, poetry and poetry translation can become more than ever a form of critical pedagogy. It could sustain critical pedagogy. And I've written an article about this called Artemis, the Poetry in the Age of Eversion. You can have a look. I think it's interesting. I like to think that it's interesting. And in that spirit, later on, I will be showing some of the work that I do with my students and that we do collectively, a group of colleagues in different universities with our own students at universities across the world. So I will be presenting a little bit of that. And then as a poet myself and as a translator, I have many experiences of translating from English into Spanish, which is meant to be, I will use these terms now with a lot of critical distancing. Yeah, my native language is Spanish, my second language is English. I don't believe in those definitions, but for the sake of clarity, I will use those terms. Yeah. So I've translated many things from English into my native language, Spanish, but I've also done translations from Spanish into English, sometimes as part of a project, publication, sometimes because I do write poetry in both languages, so I sometimes translate myself from one language to another. And I like, with the examples I'm going to show later on, I like to enrich a little bit this debate of nativism. Can Antonio, a man from Lorca in the region of Murcia, can he ever translate poetry into English? Or can does poetry have to be extremely literal? Or is poetry translation also a way of innovating, a way of discovering, a way of being artistic yourself?
So to talk a little bit, to illustrate a little bit the debates around these issues, I will show poems. One of them is a translation that I did into English for La Revista Crátera. And another one is a poem of mine that I wrote originally in Spanish and then I translated into English. And yeah, obviously I will be talking about La Crátera de Artemis, which is the name of the project that I mentioned before, about translation, participating with different universities, involving students, etc. Gracias. Thank you. So Ariel, coming to us from Mexico City, you're the furthest flung. Yes. So for me, translation has always been some sort of game and challenge at the same time. I mean, I find it necessary to maintain some sort of critical thought within poetry, but poetry translation, but at the same time, I find it necessary to recreate that which I'm translating into the language. So I mainly translate into Spanish. Again, I'm against native languages and whatnot, but I mean, I translate into my mother language mainly. But I find it necessary when I translate for a Mexican audience or a Latin American audience in particular to recreate the language and the rhythm, the sound of the poem I'm translating, so that it can feel familiar to the reader. So I don't even make an attempt to maintain the same sound, for example, in a Persian poem, which is pretty much impossible for the most part. So I try to just recreate it and make it similar to a certain degree, but in Spanish. How would the author would have written that language in Spanish today? Not 200 years ago, but today. So, for example, I will avoid old language, old Spanish or something like that. And it's, I'm against institutional translation as well. So I don't think that it's necessary to know or have knowledge of a language 100% to be able to translate it, which Mike would probably agree with. Because in that sense, it would be pretty impossible to translate anything at all. So it's almost like a puzzle when you don't know the language perfectly and you're trying to piece off the translation to make it readable, to make something fresh for a new audience. I think that's like my main idea concerning translation. Thank you, Ariel. So I'm going to hand over now to Gabriel, who has some poems for us in translations. Fine, thank you. Let us rip off the masks. I'm going to read just one poem by Edward Thomas. I first came across Edward Thomas in 1995 in Cambridge. At that time, I knew nothing about Edward Thomas. I just thought the picture on the cover was very nice. It was a Wordsworth Classics edition. And then about 15, almost 20 years later, the 100th anniversary of the Great War came. So I thought it was the right time to try translating Edward Thomas, who is, as you all know, a war poet. He wrote prose books before the war, but during the Great War, he consecrated himself to poetry, and he died on the front early in 1917. Somehow in this short poem, Rain, he anticipated his own death, if you want. Rain. Rain, midnight rain, nothing but the wild rain on this bleak heart and solitude and me. Remembering again that I shall die, and neither hear the rain nor give it thanks for washing me cleaner than I have been since I was born into this solitude. Blessed are the dead that the rain rains upon. But here I pray that none whom once I loved is dying tonight or lying still awake, solitary, listening to the rain. Either in pain or thus in sympathy, helpless among the living and the dead, like a cold water among broken reeds, myriads of broken reeds, all stiff and stiff, like me, who have no love, which this wild rain has not dissolved except the love of death. If love it be for what is perfect and cannot, the tempest tells me, disappoint. Traducido quedaría así: lluvia. La lluvia a medianoche.
Nada sino esta lluvia sobre esta lóbrega cabaña y soledad. Y recuerdo que yo también he de morir, y ni oigo la lluvia, ni le doy las gracias por dejarme más limpio que yo jamás he estado desde que vivo en esta soledad. Dios bendiga a los muertos en la lluvia, pero hoy ruego que nadie que he amado esté muriendo ahora o yazga solo, escuchando despierto esta llovizna, padeciendo dolor o objeto de cuidados, inerme entre los vivos y los muertos, como un arroyo entre los juncos rotos. Miríadas de juncos tiesos, rotos como yo, que no tengo amor alguno, que esta lluvia no arrastre, salvo amor por la muerte. Si es amor lo que siento, por eso que es perfecto, y no puede, me dice la tormenta, defraudarme. Wonderful. Voy a leer solo un poema mío que se titula Cifras y que escribí hace unos años cuando ayudaba a hacer las tareas de matemáticas a mi hijo Juan. Está dedicado a Juan en su 10º cumpleaños. Yo tengo un muñón cuando se trata de las ciencias y de las matemáticas en especial, y me di cuenta de que muy pronto ya no podría ayudarle, y eso hacía que de algún modo esas cifras se convirtieran en una cuenta atrás hacia el final de la infancia. Cifras. Solo hay en el mundo 400 rinocerontes blancos, quizás alguno menos cuando llegue al final de este poema. Hay 300 secuoyas colosales que saludan al sol antes del alba. Entre 80 y 90 sinfonías que justifican la creación del hombre y 50 películas, tirando por lo alto, con las que pueda compararse Stromboli. Hay 23 o 24 códices dispersos a propósito, extraviados, para que llegue siempre en hora la misma claridad a todas partes. Y solo 11 cuadros de Leonardo, que cuando se ha cerrado ya el museo, reordenan minuciosos las miradas que han recibido por el día. A mí, tampoco diestro en matemáticas, la escasez me supone un acicate. Hay unas pocas, 8, 9, islas en las que el hombre nunca ha estado. 6 continentes, 5 océanos, 2 polos y un solo tú, irreemplazable. O ni siquiera eso, únicamente hay este que está siendo ahora, apoyado en la mesa, con los labios muy prietos, igual que un número quebrado, mientras hacemos juntos los deberes. Un campo de maíz produce al año, y yo cuento los días que nos faltan. Figures has been kindly translated by Mike, so I'm going to take advantage of that and read the poem in English. In the whole world, there are only 400 white rhinoceroses, perhaps one less when you reach the end of this poem. There are 300 giant sequoias which salute the sun before dawn, between 80 and 90 symphonies to justify the creation of man, and 50 films at the very most, which can be compared to Stromboli. There are 33 or 34 codices scattered on purpose, gone missing, so the same light will always reach every spot at just the right moment. And only 11 paintings by Leonardo, which once the museum has closed, painstakingly rearranged the glances bestowed on them through the day. For me, so little skilled in mathematics, the luck spurs me on. There are just a few islands, 8, 9, where man has never set foot, 6 continents, 5 oceans, 2 poles, and just one irreplaceable you. Maybe not even that. All that exists is what you are doing now. Bent over the table, your lips tense as we do homework together. In a year, one field of maize produces, and I count the days that are left to us. Thank you so much. Thank you. Bueno, la palabra se pasa a Ariel en Ciudad de México. Oh, perdona, sorry, the Russian, yeah. I beg your I pardon. will just read my translation of the same poem in the Russian. So, цифры, цифрас.
Хуана на его 10-й день рождения. Во всем белом свете имеется только 400 белых носорогов. Возможно, их станет меньше, когда ты закончишь читать этот стих. Также имеется 300 огромных секвой, таких, что умеют приветствовать солнце еще до рассвета. Имеется от 80 до 90 симфоний. Они нужны, чтобы оправдать существование человека. Также имеется 50 фильмов, не больше, которые можно сравнить с Стромболи. Имеется 23 или 24 кода, сильно запутанных, потерявшихся, так что все же тот же луч света всегда сможет достигнуть каждого уголка. А еще только 11 холстов Леонардо, которые, когда закрывают музей, старательно сортируют взгляды, доставшиеся им за прошедший день. Математика мне совершенно чужда, и поэтому нехватка меня возбуждает. Имеется только несколько островов, 8-9, по которым не ступала нога человека. 6 континентов, 5 океанов, 2 полюса и только один незаменимый ты. Наверное, даже не так. Все, что имеет смысл, это то, что с тобой происходит теперь. Спина, склонившаяся над столом, сжатые губы. Это мы вместе корпим над домашней работой. Имеется. В год на рисовом поле вырастает. И вот я считаю дни, что остались для нас двоих. Thank you. Now it has become a poem. Что ты вот? Thank you. Bueno, pasamos la palabra a Ariel en Ciudad de México. De acuerdo. Voy a leer un fragmento de mi poema, Las alabanzas y los muertos, que creo que es un poema muy actual en este preciso momento por la situación en Israel y Palestina. Bueno, para un poco de contexto sobre el texto, que ya he leído en sesiones con Antonio y Mike, este fragmento, trata sobre la ley del retorno y el sionismo en Israel, sobre cómo ellos... Está con mute. ¿Se escuchó o no se escuchó? Sí. No, ¿verdad? ¿Sí? No, no sé, pero ahora sí. Ahora sí. Ok, de acuerdo. Bueno, este texto trata sobre, se llama Las alabanzas y los muertos, y trata sobre la ley del retorno y el sionismo en Israel. Me parece que es muy pertinente en este momento. Y bueno, trata sobre cómo negaron mi nacionalidad, a pesar de que mi padre fue un militar en la Guerra de los 6 días, fue piloto aviador, y su madre y su familia estuvieron en campos de concentración en Polonia. Entonces, bueno, el texto trata de cómo me negaron la nacionalidad debido a mis orígenes mexicanos, ya que mi madre no era judía, no es judía. Entonces, bueno, de eso trata el texto. Y bueno, es más largo, pero este es el primer fragmento. Alabanzas. Me cansa regresar al llanto dorado de la confesión cristiana, y sobre todo, hacerlo con tantos dioses en tan pocas lenguas muertas. Abandoné la compulsión y los espasmos. Tener que saber algo para sentir un algo más. Mendigar quietud entre palabras y darle a la búsqueda un sentido, como un hogar en el silencio cuando alguien en algún lugar aprende a hablar. Como un niño que al caer al suelo entre risas, llantos y olvidos, pide leche, ignorando que al tener un alfabeto, la leche habrá de ser león, o solo leche, y que sus muertos podrán ser asesinos, cantores, nadie o todos, y que serán todos, león, leche, asesinos, cantores y muertos. No será nadie y lo serán. O como describir el sobresalto de una mujer que sale de su casa en la mañana, meditando entre gota y gota de lluvia lo que fue de su destino, sin recordar aquello que pensé una vez haber escrito. Tal vez en su infancia no toleró que le ignoraran, durante los rugidos de dragones y leyendas de pueblos que no fueron los suyos. Mas ahora es ella quien ignora a su pequeña cuando es acechada y eso pesa. Hoy solo recuerda esos otros días, esos otros tiempos, esos vagos días. Así es como se aprende a degustar de la abstracción, reprochándole al vendedor de azúcar y al copero la traducción de una cultura moribunda. Y de las 30 aves, ¿qué sabor tiene perderse en un ayer que no llegó a ser noche, sin el reconocimiento de la singular presencia del invierno en Israel? Que he buscado como quien ha pedido una coartada de un vecino cuyo nombre desconoce. Tras haber decapitado 1000 niños negros y haber hecho de su sangre un vino que lo llevara a Dios. Como quien vio tan pocas tabernas abrirse en los callejones del desierto que pronunció, en la lengua que abandoné hace siglos, en Bujará, en Samarcanda y en la tumba de una memoria iluminada en Shiraz,
Coronen a este hombre, oh Pléyades, hagan de su ser una sola gota de rocío unida con el mar. Y enmudecí, pues no sabía cantar. Además, me han llamado bastardo en la lengua de Abraham, Mamser, y cual palomilla olvidé cantar, ardí. Me quedé sentado y desde ahora sé cantar. Aunque no sepa cómo es que siento lo que siento, que sean los frescos senos de una reina viuda, aquello que cure la ancianidad que aún no llega a mis ojeras, y que aunque el triste enjuiciamiento del carnero que salvó a Isaac no me haya de salvar a mí, sépase que pude haber sido la tierra de Elohim con los apellidos de un judío muerto, o el militante de una aldea perdida en Samara con un pasaporte cuyas hojas brotarían del olivo al que haría arder un tanque que el destino no quiso que yo pilotara. O al menos un quetzal con el plumaje de los dioses de aquellos pueblos en los que no se conocía la metafísica de los profetas. Así fue que me convertí en uno de los hijos de Adán, y es por eso que los dejo. Me voy de viaje al fin. Empacaré en mis maletas más éxodo que 60,000 de ustedes, y será bueno si registro mi destino en una nueva constitución de fe. Aarón, Miriam, les prometo, tengo la eternidad que Moisés tuvo en sus labios, pero no en sus ojos. Jamás habré de ser deudor de mis palabras. Y a Yahvé en el espejo, pinté en mi rostro cada uno de sus rostros, y para ser capaz de verlo vi. Todo se ha resumido en una idea más deidad que todo Dios. Al final de tantos años jóvenes, llegué a ser alfarero, comprador y comerciante entre el mutismo y la pronunciación de unos 2000 tarros, por lo que hoy revelaré la lluvia del invierno de la tierra del volcán y el poco otoño al que sobrevino Caín sin heredar su patronímico. ¿Cómo es que la primavera es púrpura y el verano más húmedo que los ríos en cuyas aguas no jugaron al muerto mis soldados? Véanme a los ojos y profiéranme en palabras bíblicas que no soy como ustedes, que los ovarios de Dina son más puros que los de mi madre Margarita, y que en los 300 días previos a mi nacimiento no existió lo que existió porque no existen notarios que lo corroboren. Recen, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Judío es quien de vientre judío nace, y manden judíos de vientre cristiano salvaguardar con sangre impura vientres judíos de sangre pura. Y el hijo de un israelita blasfemó a la tierra. Consideren si en mis ojos se refleja o no el monte Sinaí, sobre cuyo arenal fue derribado el avión de mi padre que formó la tierra que tomaron. Si en el verbo que revelo se entreoye o no el aullido de los miles de judíos que escuchó mi abuela a capela entre las nubes de Polonia. Si en mi manuscrita se percibe o no la técnica y el níquel de las llaves que hizo su marido de los callos de sus manos. Pregúntenme si soy o no yo el heredero de tantos nombres cuando escribo. Pero ni en Egipto, ni en Polonia, ni en Palestina había notarios. Alejandro, ¿quién te acompañó cuando previste muerte y memoria en el profeta del fuego? César, ¿quién te acompañó cuando hiciste de un riachuelo la perpetuación de un sueño? Napoleón, ¿quién te acompañó cuando la nieve incineró a tus hombres y los hombres que lo hicieron se burlaron de tu atuendo? Hitler, ¿quién te acompañó cuando le murmuraste la penumbra a tu progenie tras habérsela bramado a aquellos otros días? Y a mí me acompaña el sacrificio de su pureza en la punta del pene. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición, dijo Elohim. Y mi gran nación, y mi bendición, y la grandeza de mi nombre, y mi bendición. Praises and the dead. Praises. I'm tired of returning to the gilded lament of the Christian faith, and above all, doing it with so many gods in so few dead tongues. I gave up the compulsion and the spasms, having to know something to feel a little something more, begging for quietness in between words and giving the search a meaning, like a home in the silence where someone someplace learns to speak, like a child who falls down on the floor among laughter, laments and forgetting, asks for milk, not knowing that when he has an alphabet, milk will have to be lion or just milk, and that he's dead, maybe assassins, singers, nobody or everyone, and that they will be everyone, lion, milk, assassins, singers, and the dead. They will be nobody and will be it, or how to describe the shock of a woman coming out of her house in the morning, contemplating in between raindrops what happened to her destiny, not remembering that which I once thought I had written. Perhaps in her childhood she couldn't bear that they should ignore her,
during the roaring of dragons and the legends of people who are not hers. But now she is the one who ignores her little girl when she is hiding, and that hangs heavy. All she remembers today are these other days, these other times, these vague days. This is how you get a taste for abstraction, reproaching the sugar seller and the cup bearer for the tradition of a dying culture. And of the 30 birds, what is the flavor of losing yourself in a yesterday which never got to nightfall, without the recognition of the singular presence of winter in Israel, which I have looked for as someone asks for an alibi from a neighbor whose name he doesn't know. After having beheaded 3,000 black children and made from their blood a wine that would carry him up to God, like one who saw so few taverns open in the alleyways of the desert, which he enunciated in a language I abandoned centuries ago in Bukhara, in Samarkand, and on the tomb of an illuminated memory in Shiraz. Crown this man, O Pleiades, make of his being a single dewdrop at one with the sea. And I was silent, as I didn't know how to sing. What's more, they have called me bastard in the language of Abraham, mamzer, and like a moth, I forgot how to sing. I burned, I stayed seated, and from now on, I know how to sing. Though I don't know how it is that I feel as I do, maybe the fresh breasts of the widowed queen be that which cures old age, which has not even reached the bags under my eyes. And although the sad judgment of the butcher that saved Isaac is not going to save me, know that I could have been of the land of Elohim, with the surnames of a dead Jew, or the militant from a lost village in Samara with a passport whose leaves would sprout from the olive tree, which would be burnt by a tank which fate ordained I would not drive, or at least a Quetzal plumed with the gods of those people, those in whom the metaphysics of the prophets is unknown. That is how I turned myself into one of the sons of Adam, and that is the reason I leave them. I'm traveling towards the end. I will pack more Exodus in my suitcase than 60,000 of you, gentlemen, and it will be good if I register my destiny in a new constitution of belief. Aaron, Miriam, I promise you, I have the eternity that Moses held in his lips, but not in his eyes. I will never have to be in debt to my words. I saw Yahweh in the mirror. I painted each one of his faces on mine so I could see. I saw him. Everything has been condensed into an idea, more deity than any god. At the end of all these young years, I turned into a potter, a buyer and trader, between speechlessness and the pronunciation of some 2,000 jars, as a consequence of which I will today reveal the winter rain in the volcanic land and what little autumn Cain survived without inheriting his father's name. How is it that spring is purple and summer damper than the rivers in whose waters my soldiers didn't play dead? Look me in the eyes and utter in biblical words the truth that I am not like you, that Dinah's ovaries are purer than those of my mother, Margarita, and that in the 300 days before my birth, what existed didn't exist because there are no notaries to confirm it. Let them pray. We have sinned against our God, for we take to wife foreign women from the peoples of the earth. A Jew is one who is born from a Jewish womb and sends Jews born from Christian wombs to protect with their impure blood pure-blooded Jewish wombs, and the child of an Israelite blasphemed the earth. You should consider whether Mount Sinai is reflected in my eyes or not, over whose sands was brought down my father's plane, forming the land you seize. If in the word I reveal, I can be overheard the wailing of those thousands of Jews who my grandmother listened to, chanting a cappella among the clouds of Poland. If in my manuscript can be discerned or not the technique and the nickel of the keys that her husband made with the calluses on his hand, let them ask me if I am or not the heir of so many names when I write. But there are no notaries in Egypt or Poland or Palestine. Alexander, who was with you when you foresaw death and memory in prophetic fire? Caesar, who was with you when you made of a stream the perpetuation of a dream? Napoleon, who was with you when snow burnt up your men
and the men who did it mocked your attire. Hitler, who was at your side when you murmured shadows to your offspring, having bellowed it at them on those other days? And me, what I have with me is the sacrifice of your purity on the tip of my cock. And I will make of you a great nation, and I will bless you and magnify your name, and you will be a blessing, said Elohim. And my great nation, my blessing, my name magnified, my blessing. So now, Fantastic. thank you. Yeah. Thank you so much. Is it my turn, or do you want to say something? Antonio. So we passed over to you in Leeds. Okay. So thank you so much, everybody, again. So this is me now. I'm going to show the website of Crátera, la Crátera de Artemis. So what is La Crátera de Artemis? La Crátera de Artemis is a project that has been running since 2019. So we're now in the third year, made up of different universities. This year, we have University of Leeds, we have UCL, Trinity College in Dublin, the University of Łódź, DePaul in Chicago. And in previous years, we have had some of those universities, some others. And the project is about creating teams, crear equipos dentro, create teams inside each department of translation of students and lecturers who would translate into the language of the university, of their country where they are, poetry originally written in Spanish or in Catalan or in Galician. And this is the team that I have this year at the University of Leeds. These are the students who are translating poems of Amparo Róspide, for instance, into English. And some of them are actually translating stuff into Portuguese as well. So how does it work? Recordáis que al principio os dije que no había dinero, no había protocolos, no había compromisos. Vamos a ver, funciona de la siguiente forma, es muy sencillo. Cada profesor y cada grupo de alumnos elige los poemas que a ellos les dan la gana. Pueden traducir 1, 2, 30 o 300.000. No hay limitación en Internet, salvo mi propio tiempo personal, para publicar cantidades de poemas. El trabajo editorial, evidentemente, está descentralizado. Por ejemplo, cuando me envían poemas en polaco, traducciones al polaco desde la Universidad de Łódź, yo no tengo la capacidad para editar esas poesías. Yo las publico porque tengo confianza en los profesores que están trabajando en la Universidad de Łódź con sus estudiantes polacos. Y pueden mandar 2 poemas, pueden mandar 200, da igual. Y la cuestión de su elección, bueno, pues le damos prioridad a aquellos autores contemporáneos que puedan ser de interés para ellos, pero no hay una dirección, no hay unas limitaciones. El papel tiene su limitación, hay un número de páginas para el libro, los libreros tienen que encontrar el grosor perfecto, el número de páginas, tal. Internet es diferente. Y bueno, pues yo lo que estoy haciendo con estos estudiantes, que los tengo un poco abandonados porque falleció mi padre y tuve que tomarme una pausa con todo esto, pero bueno, vamos a retomarlo. Lo que estoy haciendo con ellos es simplemente que ellos elijan poemas de autores que a ellos les gusten o de autores que yo les sugiero. E incluso tenemos una estudiante, Qianyu Yan, que va a traducir al chino desde el inglés, desde las traducciones que hagamos al inglés, algunos de los poemas que presentemos. Esta iniciativa, la Crátera de Artemis, tiene el apoyo de la revista Crátera, revista de crítica y de poesía contemporánea, para la cual yo hago traducciones, una revista de la que ahora hablaré un poco más adelante. Y bueno, ahí tenéis el sitio web, lo podéis visitar, artemispoesia.com,
Y no es un certamen como tal, aunque es el mejor nombre que encontré para denominar estas rondas de publicaciones, ¿no? Porque no es un concurso, no hay una competición, no hay un límite de palabras. Es algo que se adapta más bien a los tiempos en los que estamos con los modos de producción que tenemos. Y además tenemos, bueno, el origen de este sitio web, la crátera de Artemis, está en un proyecto de digitalización de poesía que hice con apoyo de la universidad, y luego también tuve una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del programa Hispanex. Y bueno, creé un canal de YouTube con un montón de entrevistas y de poemas. Entre ellos pues están ahí José Iniesta, perdón, Mike Baynham, un servidor y otros muchos. Y es un canal que tiene bastantes suscripciones y bastantes visualizaciones. Y claro, esto fue el germen de eso, ¿no? Entonces, tenemos también el apoyo del Instituto Cervantes, que tiene un centro en Leeds y Manchester, y gracias a ellos, pues, invitamos a poetas a que vengan a Leeds, o en este caso a que retransmitan en directo su actuación desde donde estén. Y bueno, con estas invitaciones que el Instituto Cervantes hace a estos poetas, pues en cierto modo animamos a que los poetas se impliquen con el trabajo de traducción de nuestros estudiantes y, en fin, les ayudamos también a dar a conocer su trabajo en Inglaterra y ahora con esto digital, pues en el resto del mundo. Entonces voy a mostrar el sitio web y voy también a poner un par de poemas que son de dos personas que hay aquí, José Iniesta y Mike Baynham. Estoy buscando a ver. Y entonces voy a empezar con un poema de Mike que se llama Eyes Open, ojos abiertos. Y este es curioso porque esta traducción del poema de Mike es anterior a la idea de la crátera de Artemis como un proyecto de traducción de los estudiantes en diferentes universidades. Antes de que eso apareciera en el sitio web, ya habíamos hecho algunas traducciones y esta, en concreto, es una de ellas. Si me permitís que comparta con sonido, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces ahí tenéis el sitio web, Poesía Artemis, Aprende con Arte, las distintas convocatorias, Crátera de Artemis 20, con las universidades que participaron, Crátera de Artemis 19, clasificado también en lenguas por poetas en función de el certamen o la edición donde aparecen, la antología inicial, que fue la que dio origen a todo esto, el canal de YouTube, el artículo que os mencioné sobre, aquí está en reflexiones, el artículo que os mencioné sobre la pedagogía crítica de la poesía digital, etc. Y este es el poema de nuestro amigo Mike. Y entonces el poema lo tenemos aquí, en español. Ojos abiertos. El mundo frágil como un helecho mojado en el viento del apocalipsis. Mundo nuestro, ojos abiertos en el huracán de fuego consumido. Muy bien, y si Mike, ¿quieres leerlo en inglés? The world fragile like a drenched fern in the apocalyptic wind. Our world, eyes open, consumed in a hurricane of fire. Muy bien. Y este poema también está en ruso, Sí. traducido por Sarali. ¿Lo hacemos ahora en ruso o después? ¿Cómo quieres, Mike? Sí, vale. Sí, como... Sí, un momento, voy a encontrarlo en ruso. A ver, ¿dónde está? Aquí. Lo puedes solamente leer y quedar en el... ¿Cómo quieres, Antonio? No, lo voy a mostrar, lo tengo aquí. Vale. Soy más organizado de lo que parezco, mira, ¿ves? Mucho más que nosotros. Wow, incredible. No, pero tenemos todo imprimido. Окей. Широко распахнутые глаза. Мир, хрупкий, как промокший папоротник, дрожит на ветру судного дня. Мир наш. Глаза широко распахнуты навстречу огненному смерчу. Lovely.
Fantástico. Y ahora, José Iniesta, tenemos un poema también en la crátera de Artemis de José Iniesta. Si me permitís un momento. Aquí lo tenemos. Y el poema de José Iniesta se llama Notes on Being. Ese es el título original, el título en inglés, perdón. Y en español sería Los apuntes del ser. Y este sí es un ejemplo de poema traducido en la crátera de Artemis, traducido al inglés a partir del español y con un archivo audio para cada una de las lenguas. Y entonces, José, si no te importa, pues lo voy a poner yo mismo y voy a hacer que suene la magia del sitio web. Notes on Being. Notes on being. There's something in a house which goes beyond. A life leans out its window and it is dawn. Light spills over the world like honey carefully poured on that last slice buttered with bewilderment. Look at the man seated in an old chair. The balcony is open to what was, for that is always the lost element in the breeze. The birds know this and the clouds. He has closed his eyes. For a long while now he has closed his eyes, the better to hear within the enormous silence of what is outside him, the speechless enormity of having been. Los apuntes del ser. Hay algo en una casa que trasciende. Una vida se asoma y es el alba, y la luz se derrama sobre el mundo como la miel volcada con cuidado sobre el último pan del desconcierto. Mira al hombre sentado en un sillón antiguo. El balcón está abierto a lo que fue, porque siempre es del aire lo perdido. Lo conocen las nubes y los pájaros. Ha cerrado los ojos, largamente ha cerrado sus ojos, por escuchar más dentro el enorme silencio de allá afuera, la muda enormidad del haber sido. Muy bien, pues eso es lo que quería mostrar. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad de este evento aquí en directo y con tantos buenos amigos para invitar a profesores, profesoras de otras universidades, aparte de las que he mencionado, a incorporarse a nuestro proyecto con el grado de compromiso que puedan permitirse. Y haciendo sus propios equipos, tomando sus propias decisiones. Puede haber un equipo con 3 profesores y un estudiante, un equipo de 20 estudiantes y 50 profesores, da igual, da igual. Esto es un proyecto que ya dejó de estar financiado, que funciona solo y no tenemos que rellenar ningunos papeles, ni hacer ningunos informes, ni nada. Entonces, con esa libertad, os invito a incorporaros al proyecto. Y bueno, en el sitio web pues hay un anuncio, porque claro, a la gente le gusta eso de que haya reglas, ¿no? Es que tiene que haber algo, ¿no? Explicando lo que es. Bueno, pues aquí están las reglas para la convocatoria del 2021, que como veis son unas reglas para explicar que más o menos todo vale. Porque tenemos confianza plena en vuestra capacidad editorial y sois profesionales de la enseñanza y de la poesía y de la traducción. ¿Qué os voy a decir yo sobre cómo tenéis que traducir los poemas con vuestros estudiantes? Y sí, aquí lo muestro para que lo veáis. Está en la página web. La crátera de Artemis, convocatoria 2021. Y ahora, bueno, pues voy a leer un par de poemas. Tenemos la versión, Antonio, en ruso del poema de José. Ah, sí, sí, sí. También. Sí, de También Danila. también la tenemos. Muy bien, muchas gracias por recordármelo. Se me escapaba. No te preocupes. Vale, vale. Espera. Sí, bueno, primero agradecer a José Iniesta por el programa, que realmente me gustó y fue un placer traducirlo, la verdad.
Y... ¿Quieres sacar el sí. para ir leer? ¿Qué tal? Hola. Заметки об идти. Есть нечто позапредельное в том доме. Выглядывает жизнь, и вот заря. И льется свет на мир, как аккуратно мед стекает на последний ломоть хлеба на закваске замешательства. Взгляни, мужчина в старом кресле. Балкон открыт к тому, что было, ведь воздух заберет себе утра. Знают это облака и птицы. Закрыл глаза. Теперь надолго он закрыл свои глаза внутри, прислушавшись к огромной тишине снаружи, к немой громаде жизни прожитой. ¿Ya está? Fantástico. Bueno, Darte Muchísimas las gracias. gracias, dar las gracias por la traducción del poema. Muchas gracias. Pero que suenen bien, bueno, sí. Bueno, pues voy a continuar con unas traducciones. Voy a presentaros una traducción que ha aparecido en el número 8 de la revista Crátera del poeta alicantino Juan Gil Albert. Normalmente las traducciones que he hecho, bueno, todas las traducciones que había hecho hasta ahora para la revista Crátera eran traducciones del inglés al español. Pero esta vez los editores pensaron que necesitamos hacer un número especial sobre Juan Gil Albert y claro, pues tendríamos que traducir a otras muchas lenguas y tenemos poemas de Juan traducidos a, entre ellos, el inglés. Yo me he encargado de esta traducción. Entonces, claro, a mí se me planteaba el dilema, ¿no? De, le doy la traducción que yo haga a un amigo poeta inglés, que tengo muchos buenos amigos poetas ingleses y grandes traductores, para que me la revise, la mejore, tal, o me presento yo como poeta y traductor que puede presentar esto al inglés. Y bueno, al final lo que hice fue que a mi amigo Mike Baynham, que está ahí, le enseñé la traducción y tuvimos un debate sobre unas cuantas palabras. ¿No te acuerdas, Mike? Que había 2 palabras con las que tú no estabas de acuerdo. Y bueno, pues yo seguí su consejo. Pero decidí que el lector se encontrara con sorpresas, si la había. No quería evitarle al lector ese pequeño choque cultural. Ariel antes estaba hablando de que el lector pues tiene que ver el poema como algo totalmente familiar. Yo pensaba que eliminar toda esa familiaridad implicaría también eliminar un elemento cultural, vernáculo, de la voz del poeta alicantino, que estamos hablando de un poeta que no tiene ninguna conexión, digamos, en fin, él no hablaba inglés, no traducía el inglés. Entonces, yo pensé, bueno, pues tengo aquí una buena razón para ofrecerle a los lectores una traducción mía al inglés. El inglés no es mi primera lengua, pero da igual. Quiero intentar cierta literalidad en la medida de lo posible, porque eso también entraña una belleza, eso también entraña un elemento para el lector que, bueno, que merece la pena que el lector aprecie, ¿no? Y bueno, todo esto del, como se dice en inglés, chip on the shoulder, ¿no? Yo tenía un poco una chip on the shoulder porque cuando empecé a traducir poesía así con mis estudiantes en la universidad, recuerdo que tuvimos un grupo de poetas del Sáhara que vinieron a Leeds a dar unos recitales y tal, y a nosotros nos encantó. Entonces estuvimos haciendo unas traducciones con los estudiantes de los poemas que estaban escritos al español, escritos al inglés. Entonces me llevé una sorpresa muy grande al descubrir 2 años después de que apareciera un libro con poemas que yo había traducido con mis estudiantes al inglés desde el español, que había un proyecto financiado por el Consejo de las Artes de Inglaterra, que era pues, el proyecto de un traductor poeta británico que en cierto modo estaba como presentando visiones alternativas de traducciones que ya se habían hecho. Entonces, algunos de los poemas que aparecían en ese proyecto respondían a la siguiente lógica. Esta es una traducción literal
hecha por Antonio Martínez Arboleda y su estudiante, bla, 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 no quiero nombrarla, pero bueno, es público, hecho al inglés. Ahora os voy a ofrecer la mía porque yo soy un artista y soy mucho mejor, ¿vale? Entonces, esa es la impresión tan mala que yo me llevé de esto, y desde entonces tengo un poco esta espinita clavada, ¿no? La espinita clavada es un poco mejor, Mike, como metáfora, que lo de la chip on the shoulder, ¿no? Que es un poco más. Y bueno, entonces voy a leeros el poema. No sé qué queréis. ¿Queréis que lo lea en inglés o en español o en ambas? ¿Cómo vamos de tiempo, Mike? Como quieres, Antonio, como quieres. Vale, pues yo creo que lo puedo leer en... A ver. Sí, voy a leerlo en inglés, ¿vale? Porque lo podéis seguir también en español. Y el poema se llama Los muchachos. Lo elegí también por la temática que tiene, por el contenido y porque me pareció un poema extraordinario, me gustó muchísimo, ¿no? The Lads. Homage to Porfirio Barba Jacob. I feel compelled to repeat it one more time. My only fellows of bed and travel, youngsters, you were my firmest temptation and the magic of my weakness. I must repeat it as the ultimate truth. I loved you all as if you all were the same one and the next, who each time would appear in my sight as a spring-like surge anew. You were David, Tobello, Albano, Cintio, and the one who never fell asleep in my arms, but did tell me like no one else that he loved me. Spectres redeeming my corporality, leaving numina of my passion, fugitive storms of my good weather. Venturesome boys, with your girls and yearnings, fulfill your destiny by giving all in the face of every adversity and trumpeting the fragile look, the interrupted dream. How hard is to live even when young, and how energy is consumed in banal beginnings. But then, as if addressed by God or a master who tends to show his same calm, you used to come and seek my clemency, the diffuse shining of my shade, surrounded by sunlight as a great tree that shelters us within and preserves us from who knows what, my lads, from who knows what. Would I not have wished to have preserved you eternally from your original solitude, from your perplexity? Nothing could I ever do but conceal my limited zone of light, the few things I had, so that we could sustain united this gravitation of existence. But I've been loyal to you, and that saves me. The altars were well arranged for me to display every night your triumphant image with its dear bird of trembling light. And even though at times solitude sprinkled my heart with absences, presages they always were of the approaching of a new deity, and soon in my mind would be drawn up the untold countenance that sparked from the depth of past dreams the surprise of a new dawn. These patterns of mine, of the changing shape you all gave me. And so may my words be the record of what is true, and may nobody rave when they want to self-sufficiently speak of what they ignore. Only he who becomes owner of himself knows who he is. It is me who loved you. You were the organs of the flower of my destiny. And now that I'm not on earth, and that man you have become, were you ever to miss the fragrance of what has ceased to be, always count on my wish to recreate, no matter where, no matter with what new fellow, the evanescence, forbidden figure, that pointless, durable contact that was always my pursuit. Vale, pues ese es el poema. ¿Queréis que lo lea en español o lo habéis ido leyendo a la misma vez? Sí, lo hemos seguido. Sí. Muy bien. Bueno, pues este poema ha aparecido en Crátera, en la revista Crátera, en el número 8. Y bueno, si queréis comprar la revista, un poco de advertisement, revistacrátera@gmail.com.
Y bueno, el otro poema que quería compartir es un poema de una de mis colecciones de videopoemas. Y bueno, espero que os guste. Voy a ver si lo puedo encontrar, porque como he llegado un poco apurado de tiempo, al final pues he tenido un poco de improvisación aquí con el tema de los vídeos. A ver. Aquí está. A ver. Disculpad. A ver. Se trata de un poema que... a ver, perdón. Bueno, pues voy a buscarlo en YouTube. Se trata de un poema que escribió originalmente en español. Es uno de los poemas de poesía indignada que aparecen en mi libro Los viajes de Diosa. Y, a ver, y en el poema hago una crítica a la sociedad capitalista en la que vivimos, hago una crítica a los protocolos, las reglas, que son las que apoyan, sustentan nuestro comportamiento predatorio que se potencia en nuestra sociedad capitalista. Y bueno, un poema de liberación. Aquí los tengo. Vale. Entonces, voy a ponerlo primero en español, porque en esa lengua fue en la que concebí el poema, contemplando un cuadro de Andrea Araneda, una pintora chilena que es muy amiga nuestra, y hizo un cuadro precioso a mi hermana de 2 metros, gigante, que aparecía en la versión original del vídeo. Y bueno, os tengo que decir que ya lo he encontrado, así que tengo que ponerme a funcionar y dejar de meter rollo. El poema es muy corto, se llama Jaque Mate. Jaque mate. Por las noches y en secreto, la artesana insumisa esculpe con madera de olivo verde peones imprevisibles que liberen caballos, que ocupen torres y que forniquen con reinas, alfiles y reyes, hasta que todos olviden, a golpe de orgasmo sacro, los rituales predatorios, calculadores de sus movimientos reglados. Muy bien, y entonces lo que sucedió con este poema fue que al traducirlo en inglés encontré juegos de palabras y encontré incluso algunas realidades escondidas que podían salir gracias a la lengua inglesa y que en español habrían estado ocultas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo una lengua, traducir de una lengua a otra, pues puede enriquecer el poema. Y claro, al ser mi propio poema, pues hago lo que quiero y no tengo por qué pedirle permiso a nadie para cambiarlo. Y, a ver, voy a darle a compartir. Checkmate. Checkmate. In the night, in the solace of her workshop, the insurgent artisan prepares for a final game of chess as she whittles away chips of cherry tree wood, giving unpredictable shapes to a new set of pawns who will liberate horses, draft their knights in, occupy towers, mate with kings, bishops, and queens, until the old put behind, overwhelmed by sacred orgasms, the rules for their calculated movements, the protocols for their predatory aims.
Vale, pues eso es lo que quería compartir con todos Gracias, vosotros, con todos Antonio. ustedes. Y Gracias. bueno, si queréis luego, si hay un poco de debate, podemos hablar de todo esto, ¿vale? Claro. Bueno, pasamos la palabra a José Iniesta, que nos viene de Valencia, bueno, o de Gandía, ¿no? Más bien Gandía. Hola, José. Hola, buenas. Y seguimos el itinerario poético empezando con desayuno, ¿no? Sí. Sí, me parece bien, sí. El orden que habíamos establecido. Bueno, antes de nada, dar las gracias a esa hermosa traducción que ha hecho en ruso este muchacho, que no recuerdo ahora su nombre, a la profesora que la ha apoyado. No entiendo el ruso, pero me ha emocionado mucho la música que le ha dado, porque reconocía en ella mi poema. Muchas gracias. Ay, me alegra tanto lo que dices, la verdad. Yo me llamo Danila, si quieres me puedes llamar Daniel o Dani. Pues un placer. Si quieres te cojo de traductor para el ruso. Genial, el placer es mío. Gracias. Bueno, José, ¿prefieres que ponga el poema en la pantalla o quieres leer mirando a la cámara o cómo quieres hacerlo? Perdón, no se te oye, no se te oye. Que como quieras tú organizarlo. Yo voy a leer del libro, tengo el libro y soy un poco fetichista para esto y casi que me gusta más leer del libro que en la pantalla. Pero tú puedes ponerlo en la pantalla en cualquier caso. Vale, pues está en la página 26, ¿no? Está en la página 32, el primer poema, El desayuno. 32, vale. Pues voy a ponerlo ahora mismo. 32, página 32. Tengo una copia de tu libro aquí y puedo compartirlo perfectamente. A ver. Ahí está. Bueno, el poema que voy a leer es un poema de amor y que canta a las cosas cotidianas y se titula El desayuno. Estamos en la mesa y nos miramos. Huele a café la casa, a despertar, y el frío de febrero nos complace al lado del amor y sus certezas. El fuego está encendido para ti. En el viejo frutero, unas naranjas son verdad porque hablan en silencio con la luz y las sombras. Y entonces me sonríes, acaricias mi mano en la mañana. No dejarás de ser en la costumbre la muchacha desnuda en una cueva. Las horas se serenan en su extraño acaecer y el sol entra en la casa donde no duele el tiempo. Ya me alcanza tu amor y en su precipitarse el de la vida, nada cambia contigo. Estoy creciendo hacia la luz por ti de las palabras. Breakfast. We are sitting at the table. We look at each other. The house smells of coffee, of waking, and February cold pleases us alongside love and its certainties. The fire is lit for you. On the old fruit tree, some oranges are true because they speak silently with light and shadow. Then you smile at me. You stroke my morning hand. Habit will not stop you being the girl naked in a cave. Hours fall into an extraordinary calm. The sun enters the house where time doesn't hurt. Now your love reaches me, and in its hurry, that of life, nothing in you changes. I am growing towards the light of you, of words. I'm growing towards the light for you of words. Bueno, dar las gracias a Mike por la traducción que ha hecho no solo de estos poemas que vamos a escuchar, sino de todo este libro mío al que pertenece, que es El eje de la luz, y que me consta que lo ha hecho con un cariño y un amor por la palabra y la poesía que no sé cómo pagárselo. Muchas gracias, Mike. De nada, hombre. Ahora voy a leer un poema. ¿Es padre e hijo?
Sí, voy a leer el poema Padre e Hijo, que es el poema que cierra el libro. Es un poema donde se puede producir ese milagro de que se nos den las vidas de varias generaciones, porque en este poema está mi padre, está mi hijo y estoy yo. En unos pocos versos caben la vida de 3 personas que acaban fundiéndose y son lo mismo. Y va este poema para mi hijo Tomás y para mi padre, que ya está ausente hace tiempo. Padre e hijo, porque siempre es destino cantar el mundo nuestro, asciendo monte arriba a la palabra, contigo en esta noche de la luna. Dichoso con tu mano entre la mía, hoy evoco el suceso y el amor del niño que yo fuera en otra noche, mi mano tan pequeña guarecida en la mano serena de mi padre, el caudal que sentí de corazón a corazón. Y al igual que tú ahora, que me ves, hijo mío, con qué fe, debajo del silencio de los astros, manaba de la piedra el agua clara de aquel amor que tuve y se me dio, el brillo de unos ojos que creyeron en la voz de su padre y en el mundo. ¿Dónde estamos los dos? ¿Por qué senderos? Aquí somos la vida, a nada vamos. Hoy escucho tu risa y todo canta. Y el tiempo, si te abrazo, ya no existe y ya no sé quién soy y me confundo, pues eres en la cueva de la noche la luz de lo vivido y mi alegría. Y en esta oscuridad hoy soy mi padre. No quiero nada más que tu alborozo. Tus ojos sobre mí son la certeza de que existo y estuve en el camino al lado del amor y sus caudales, de que ahora soy el hombre que te entrega el oro que me dieron, la luz de las palabras. Father and son, to my son Tomás. Because it is always destined to sing our world, I climb up the mountain to the word with you on this moonlit night, happy with your hand in mine. Today I recall the event and the love of the child I was on another night, my tiny hand held safe in my father's calm hand, the flow I felt from heart to heart. And just as you now, seeing me, my son, with what faith under the silent stars did clear water flow from the stone of that love I felt and which shared itself, shining eyes which believed in his father's voice and in the world. Where are we, us two? On what paths? We are life here, going into nothing. Today I hear you laugh and everything sings. And if I hug you, time doesn't exist anymore. And I don't know who I am. I get confused for you in the night cave, and the light of living and my joy. And in this darkness today, I'm your father. I want nothing more than your joy. Your eyes on me are the certainty that I exist and was on the road alongside love and its flows. That now I am the man who hands to you the gold I was given, the light of words. Bueno, continuamos con madrugada en De Mayo. Creo que De noche en el jardín. de de noche. noche en el jardín. Vale. Bueno, este poema habla de un hombre que sale a su pequeño jardín por la noche, un jardín que él ha plantado, él mismo ha plantado, que lo ha visto crecer durante años y está ante el misterio, ¿no?, de la existencia. De noche en el jardín. Mi vida se apacigua en el jardín. Hay algo de la noche en las palabras
que escribo sin presura en el papel, y una dicha serena que se expande sin deseos me obliga a sus dictados. No existe la frontera, se diluye sin daño mi existir en el aire y las estrellas, si anhelo darle voz y darle luz a la cueva profunda del presente, al vuelo de mi amor en este patio tan mío que lo entrego a su posarse. Aquí todo se da, me lo han robado en estas soledades del amigo. Estar sentado aquí es una fiesta de profunda nostalgia y estupor. La noche está callada y nos escucha. Nighttime in the garden. My life is soothed in the garden. There is something of night in the words that I write unpressured on paper, and a serene joy spreads without desires, binds me to its decrees. There is no frontier. My existence melts unharmed into the light, air and the stars. If I long to give voice and light to the dark cave of the present, to my love's flight in this courtyard, so much mine that I share it as it lands. Here everything comes about. I have been robbed of it in these solitudes of friendship. Sitting here is a feast of deep nostalgia and stupor. The night is silent, listening to us. Este silencio después de la lectura de un poema es lo que vamos buscando con la escritura, ¿no? Casi un silencio sagrado. Voy a leer ahora el poema Madrugada de Mayo. También en torno a la casa. Tengo cada vez más la tendencia de cantar o de escribir a las cosas cercanas. Madrugada de Mayo. La casa se despierta. Es mayo y madrugada, los días donde somos de los cielos. Y has salido al jardín y lo respiras con voluntad de ser donde esclarece. Aquí donde la vida se ilusiona con los actos humildes que no pretenden nada. Contemplar el granado florecido, la flecha del ciprés lanzada al aire, el jazmín que presagia en el tapial, el olor de los días, intenso y delicado. Qué vastedad encierra nuestro pecho. En el mismo lugar todo es distinto. ¿Por qué me hace llorar en una esquina esta belleza antigua del patio amanecido y siento que soy yo entre las cosas y el fuego del minuto se hace eterno? Early morning in May. The house wakes up. It's early morning. It's May, one of those days when we are from the skies. You have walked into the garden and are breathing it, wanting to be where dawn is breaking. Here where life imagines itself with humble acts and no pretenses. Contemplating the flowering pomegranate tree, the arrows of the cypress hurled in the air, the jasmine on the wall foretelling the scent of the days, delicate and intense. What vastness encloses our chests? In the same place, everything is different. Why does this ancient beauty make me cry in a corner of the courtyard at dawn? And I feel I am in among things, and the fire of the moment turns eternal. Muchas gracias, José, por los poemas que nos ofreciste. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Dónde estamos? Bueno, pasamos Creo que queda uno, ¿no? Queda el poema, pero bueno, si no hay tiempo tampoco pasa nada. No sé, yo creo que el momento es de continuar, pero muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Mike. Sí,
Lástima que no estáis con nosotros. Tomamos unas tapas después y claro que Bueno, a ti te recibiré en casa pronto. sí. Bueno, mi turno. Este es un poema mío traducido al alemán y al español por mi amigo Ariel. Snowfall. Y no. Sí, yo también. También en ruso. No. No. Bueno, Snowfall. So is that the story? How a son standing at the window learns to cope with his father's pain, and in doing so discovers his own, while outside the snow accumulates as if icing sugar, drifting softly onto car roofs, flower beds and the like, making all, in fact, alike, as it blurs contours, dissolving lines into blue shadows, accentuates the bruising, the black earth, in an ecstasy of pain, contained only in that drifting. How could one so young know that? How could something so soft and blanketing be also such a cold covering? Ariel. Schneefall. Also ist das die Geschichte, wie der Sohn, der am Fenster steht, mit seines Vaters Schmerz zurechtzukommen lernt. Und so entdeckt er seinen eigenen, während draußen sich der Schnee anhäuft, als wäre er Puderzucker, der in Autoverdecke, Blumenbeete und dergleichen sanft strömend alles doch gleich macht und derweil Umrisse verwischt. Linien in blaue Schatten auflösen, der die Prellungen, die schwarze Erde, mitten in einer bloßen, jener Verwehung gefassten Verzuckung von Schmerzen betont. Wie könnte jemand so jung das wissen? Wie könnte etwas so sanft Bedeckendes ein solch kalter Bezug sein? Beautiful. Suena muy bien. Yeah, lovely. ¿Esta es mi traducción? Sí, sí, lo es, sí. Ok. Es así la historia, cómo el hijo parado junto a la ventana aprende a lidiar con el dolor de su papá, y al hacerlo pues descubre su propio dolor. Afuera la nieve se acumula como glaciado, suavemente resbalando hacia techos de autos, parterres y demás, haciendo de todo pues algo semejante al difuminar contornos, disolviendo líneas en azules sombras. Acentúa la magulladura, la tierra negra, en un éxtasis de sufrimientos, contenido solo en ese resbalar. ¿Cómo puede alguien tan joven saberlo? ¿Cómo puede algo tan suave y cobijante ser también una cobertura así de fría? Lovely, thank you. So this poem is called Songbird. It's dedicated to a friend, Samar Shahdad, who's a poet from Iran. Every word of this is true. Songbird, songbird, trapped in a golden envelope of light. I dreamed this poem for you, dreamed this bubbling, that bubbling nargile of your voice, singing at night outside my window. I dreamed I told you that uniquely I would record this poem for you in calligraphy. Of course, my dream lied. The pen I sought was not to hand, to catch these notes, choked out of your sadness. Songbird, caught in that net of golden branches, the one that nightly you sing, sing, sing your way out of. I woke and tried to find the sheet of paper on which I had written your poem. Of course, I could not find it. So I've had to remember it, like a scripture half learnt that came to me in a dream, but got lost in the pages of life before I could catch it. Bueno. Singvogel an Samar Shahdad. Du in einem goldenen Lichtumschlag gefangener Singvogel. Für dich habe ich dieses Gedicht geträumt. Jene brodelnde Wasserpfeife deiner von meiner Fenster singenden Stimme geträumt. Geträumt, dass ich dir sagte, dass einmalig ich dieses Gedicht für dich kalligraphisch festhalten würde. Natürlich hat mein Traum gelogen. Der Füller, nach dem ich suchte, war nicht zur Hand. Und diese aus deiner Traurigkeit hervorgewirkt, ohne einzufangen,
Singvogel. Eingefangen in einem Netz aus goldenen Zweigen, aus welchem du dich nächtlich deinen Weg singst heraus. Ich wachte auf und versuchte das Blatt Papier zu finden, auf dem ich dein Gedicht geschrieben hatte. Natürlich konnte ich es nicht finden. So muss ich mich daran wie an eine halb gelernte heilige Schrift erinnern, die in einem Traum zu mir kam, doch inmitten aller Lebensblätter verloren ging, ehe ich sie einfangen konnte. I think I prefer my poems in German. Pájaro cantor, para Samar Shahdad. Pájaro cantor, atrapado en un dorado revestimiento de luz, yo soñé por ti, este poema soñé, aquella burbujeante narguile de tu voz, cantar fuera de mi ventana, por la noche. Soñé que te decía que únicamente yo sería quien grabaría por ti este poema con caligrafía. Obviamente mintió el sueño. La pluma que buscaba no estaba a la mano para capturar yo estas notas desahogadas de tu soledad, pájaro cantor. Atrapado en una red de ramas de oro, de la que nocturnamente tú te cantas la salida. Me desperté y traté de encontrar aquella hoja de papel en que había escrito tu poema. Obviamente no pude encontrarla, así que he tenido que acordarme de él como una sagrada escritura prendida a medias que me vino entre mis sueños, pero se perdió entre las hojas de la vida antes de que yo pudiera capturarla. Lovely, thank you so much, Ariel. Gracias. Gracias. So this is a poem of mine. I've had very few poems published. This is in a journal called the Ekphrastic Review. It's an ekphrastic poem because it's inspired by the Hiroshige painting. Caught in the fierceness of grief, caught in its storm, like Hiroshige's country folk, surprised by rain that drenches you as you hurry to cross the bridge one dark November night, heading for the shelter of home. And the storm doesn't pass. You stay drenched for years, and you have no coat. No coat could protect you from this. Atrapado. Atrapado en la ferocidad de mi duelo, en su tormenta, atrapado como los aldeanos de Hiroshige, sorprendidos por la lluvia, que te empapa. Al correr para cruzar el puente una oscura noche de noviembre, yendo hacia el abrigo del hogar. Y la tormenta no pasa, por años permaneces empapado y no tienes abrigo. No hay abrigo que te cubra en esto. Застигнутые. Застигнутые такой неприятностью, пойманные врасплох непогодой, как деревенский люд Хиросиги, отловленные дождем, который льет из ведра, пока ты торопишься перебежать через мост ноябрьской темной ночью, стремясь скорее попасть домой. Но непогода не проходит. Ты продолжаешь мокнуть годами оставаясь без плаща. Хотя и плащ тебя не смог бы защитить от такого. Thank you. Thank you both. I love these. It's very moving to have one's poems translated. So we're going to finish our evening. We have two translations, one from Danila, who you're translating block. Yeah? No, I translated Brodsky. Brodsky, I'm so sorry. Brodsky. No, it's all right. Block is Brodsky, all right too. And then Ariel, who has translated Zbigniew Herbert. And we have a guest reader of the Polish, Andrew. That's wonderful. Andrew Breeze. Yeah. So we'll start with the Brodsky. Brodsky. Shall I read firstly in Russian? And I after think that? so. Yeah. Okay. Неважно, что было вокруг, и неважно, о чем там пурга завывала протяжно, что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Во-первых, они были вместе. Второе, и главное, было то, что их было трое.
И все, что творилось, варилось, дарилось, отныне как минимум надпись делилось. Морозное небо над ихним привалом с привычкой большого склоняться над малым сверкало звездой, и некуда деться ей было отныне от взгляда младенца. Костер полыхал, но полено кончалось, все спали. Звезда от других отличалась сильнее, чем свечением, казавшимся лишним, способностью дальнего смешивать с ближним. This is the Russian version. And now the Spanish one. Es un poema de Navidad, por cierto creo que no lo he introducido, de los poemas de Navidad que escribió Brodsky a lo largo de muchos años. Y es uno de ellos. Lo que pasara alrededor no importa, ni el largo cantar de ventisca en torno a la pequeñez del pastoril cuartillo, ni que en el mundo les faltase auxilio. Primero estaban juntos, y segundo, más importante, eran los tres común, y lo que fuese, hubiese o se cociese, se dividía desde entonces por tres. Sobre el establo aquel un cielo frío, como un adulto se agacha ante un niño, lucía la estrella, un poco avergonzada, ante otra luz más clara que miraba. Ardía la hoguera escasa de leña, todos dormían. Se distinguía la estrella, de otras no por el brillo, un tanto niño, sino mezclando el fin con el principio. Andreev. Okay. Testament by Zbigniew. Zapisują czterem żywowe, co to makiem na liturgię ładami, ogniowy nóżów, niech kwity ogniwe. Ziemię, którą kochałem za bardzo, ciało moje załowy wziął. A powiedzcie słowa i ręce, i tęsknoty to jest dzieci zbytnie, to co zostanie, kropla wody, niech krąży między ziemią i niebem. Niech będzie deszczem przejrzystym, porcją mrożu od śniegu. Niech mi do serca nigdy nie da uwierz, kiedy nie moje ziemi. Poracam jenie czystą rosą, cierpliwie krusząc gwałtą glębą. Wkrótce szczerem żywowe, co to miały na niególnym badaniu. Nie prorocy, to żurba stopu. Okay, I have the text with me. It's quite a liberal translation. Thank you first for reading it in Polish because my pronunciation is terrible. Okay, Testament. I bequeath to the four elements that which was mine for a mere instant, to the fire, thoughts that fire may bloom, to the earth I so loved, my body, my barren seed, and to the earth, words and arms, longings, useless things, that which remains, a drop of water that it may flow between earth and sky, that it may be a transparent shower, a frost fern, a snowflake, that it may never reach the sky and return faithfully to my earth's valley of tears, as purest dew, patiently working on this hard soil. I will soon return to the four elements, that which was mine for a mere instant. I shall not return to the springs of Arcadia. Okay, everybody. So this is the end of our little poetry translation journey. I wonder if anyone around the room would like to make any comments about. One of the things I pick up is the pleasure of translation. For me, it's a huge pleasure to translate, but it's also a huge pleasure to hear my poems translated, particularly if it's in a language I can kind of engage with. But and the beauty of different language, the beauty of the Russian. My poems in German sound so much better. But anyway.
So would anyone else like to make any sort of brief comments before we come to a close? Gabriel, maybe you. I enjoyed it so much being here, and it was a pleasure to take part in this session. What I have to say is I like many of the poems that have been read, and the translations as well. There's not only the idea that I love the picture of the drenched fern, only to me, it makes me think of Genesis rather than Apocalypse. Genesis, well, unfortunately, we're more in the apocalypse side Yeah, than that is the true. Genesis side. I suppose this is very autobiographical. Yeah, There are lots of ferns in the Basque Country. is that right? Yeah, and the dew, and it's always it's a very rainy place. Mm. Also in St. Petersburg. Yeah, Really? we Yeah, have we're from St. plenty of them. Petersburg. So. I mean, I wanted something very delicate and drenched, which could still be consumed in fire. And that was the fern. Yeah, so it's a kind of ecological poem, I suppose, in a fairly obvious way. And I guess you're interested in Japanese poetry or this modernist Orientalism helm as a pound, or E.E. Cummings maybe. I have a funny relationship with poetic form. I find it, I mean, I've studied literature, I ought to know, but I can never work out, the lines and the meters. But the one thing I can do is haiku. So I've got into quite a vein of haiku writing at the moment, because at least I can count. I can count 17 syllables. So yeah, I love Japanese poetry. And I don't experience it firsthand, I experience it in the translation. Excellent. I'm publishing a book of haikus in I think in late November. Oh, wonderful. There's a haiku poet from Valencia who's part of the group that I'm trying to think of his name. Antonio, who's the guy in Valencia who writes haiku? It is Gregorio. Wallace. Yeah. One of the editors of Cratera. He's probably watching us now live. Hola, Gregorio. So, Antonio, do you want to say something, a little concluding something before we conclude? Well, it has been a real pleasure. Let's organize more events like this now that we have a link somehow. And the same way as we've done this one, we can do it from 3 or 4 different places. It doesn't have to be, one particular university, one particular place. We can be sharing our content with an audience, and at the same time with several remote audiences, and having somehow a decentralized sede, broadcasting place. So it's amazing that we can be together in this way. I wish I was there. Of course, I've been to Pamplona several times and it's lovely. It's an amazing place. Me encanta Pamplona, está muy bien. Y bueno, que nada, solamente quiero decir que estamos a vuestra disposición para cualquier colaboración, cualquier evento, que no se olvide, por favor, la crátera de Artemis. Aquellos que queráis contribuir, simplemente poneros en contacto conmigo, por favor. Muy bien. It's one of the benefits of COVID that we've discovered all these ways of working online. Do we have to stop? Yes, we have to stop. We have to run. Okay. So thank you, everybody. I'm just going to They are going to lock the institute. Stop live stream. Stop recording. So, goodbye, and thank you very much, Ariel and José. Thank you for inviting me. Gracias a todos. No, thank you. Thank you. Bye. Bye.